Queremos cerrar con Diana Rivera, coordinadora del Grupo Políticas, Legislación y Movilización Social del Instituto Nacional de Cancerología, bacterióloga y laboratorista clínico de la Universidad Católica de Manizales, magíster en Salud Pública, Infecciones y Salud en el Trópico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, experiencia en control de enfermedades crónicas con énfasis en control del consumo de tabaco. Adelante, gracias. Agradecer a una gran cantidad de actores que nos permitieron estar hoy acá, de compartir desde aspectos legislativos, desde aspectos emocionales, del conocer experiencias maravillosas como la de la Fundación Cardioinfantil, de saber las potencialidades de las nuevas tecnologías. ¿No funciona? ¿Sí? Entonces, básicamente, y me decían que cerrara hablando de lo que sería la perspectiva de una política pública de educación hospitalaria en Colombia. Y cuando hablamos de la formulación de una política pública de educación hospitalaria, pues no puedo sentarme acá o pararme acá ante ustedes y decirles que las líneas estratégicas deben ser estas o aquellas, o que las acciones deben ser estas y estas otras. Pero sí, por lo menos, y después de escuchar a cada una de las personas que me antecedieron y después de hacer como un análisis juicioso de lo que son políticas de educación hospitalaria, sí me voy a atrever por lo menos a decirles cuál sería el enfoque de una política de educación hospitalaria y hablarles de cuáles serían esos principios que deberían regir una política, que obviamente tiene que ser construida con un enfoque participativo. Hoy hemos hecho un recorrido por Iberoamérica respecto a la legislación de educación hospitalaria. Hemos escuchado la voz de los niños, las niñas y los adolescentes, la voz de los pediatras que no son tan malos como nos los pintan, ni los médicos son tan malos como nos los pintan. Son personas también maravillosas que están todo el día enfrentados a un estrés grande de tener que estar, entre comillas, salvando vidas, porque para eso están en esos escenarios. También nos metimos un poquito en los aspectos socioemocionales de los niños hospitalizados y las familias, pero también de los educadores. Abordamos cuestiones fundamentales en relación con los desarrollos tecnológicos y las potencialidades de las herramientas TIC para favorecer la normalización de las actividades socioeducativas de los beneficiarios de las aulas hospitalarias y cómo esto permitirá cambiar la manera de abordar a los pacientes y a sus familias. También hablamos sobre la función social de la educación hospitalaria como eje humanizador que garantiza el acceso a la educación mediante la implementación de modelos pedagógicos con la óptica de procesos terapéuticos. Y nos hemos permitido soñar con los servicios de urgencias educativas y las aulas virtuales hospitalarias y con una atención educativa domiciliaria como una manera de transmitir habilidades sociales a los niños, niñas y adolescentes pacientes, a esos niños pacientes. Pero también hemos evidenciado las principales problemáticas relacionadas con las consecuencias que ocasiona la enfermedad en la escolaridad y en los aspectos biopsicosociales de los pacientes. Y necesitamos dar solución a esas problemáticas. Necesitamos la respuesta del Estado a esa problemática. Y esa solución amerita intervenciones oportunas, certeras y coordinadas por parte del Estado mediante la formulación e implementación de una política pública de educación hospitalaria, acción que permita condensar los diferentes dispositivos políticos y normativos que existen en la actualidad. Una política pública es la respuesta sucesiva de un Estado a situaciones que son problemáticas. Y desafortunadamente en nuestro país, y tengo que hablar del caso colombiano, nos acostumbramos a utilizar las leyes y las herramientas normativas como desarrollos de política pública. Y se nos olvidó que tenemos que hacer políticas que respondan a realidades y que tenemos que hacerlas y complementarlas en todo un ciclo, que tenemos que formularlas, implementarlas, evaluarlas y saber si tenemos que nuevamente hacer unas políticas. Y nosotros contamos hoy en día con antecedentes jurídicos, normativos, políticos e institucionales que nos pueden dar las herramientas para la formulación de una política que realmente responda a las necesidades de la educación hospitalaria. Tengo que empezar con los aspectos normativos porque pues son fundamentales. Tenemos una constitución política que en el artículo 13
nos habla sobre el derecho a la igualdad y que todos somos iguales y que el Estado tiene que garantizarle a la población las acciones para que todos tengamos abordajes desde la igualdad, pero que tenemos que hacer un énfasis en poblaciones que son marginadas y en poblaciones que son vulnerables. Y tenemos un artículo 44 de la Constitución Política que nos dice que para los niños y niñas la educación es un derecho y que tenemos que darles también esa garantía de ese derecho, pero un derecho a una educación con calidad. Y el artículo 45 nos dice que los adolescentes tienen el derecho a una formación integral y que esa formación integral se da a través de la educación y de acciones culturales. Y además tenemos en el artículo 67 la definición de la educación, y lo cito, como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y que el Estado debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia en el sistema educativo. En Colombia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes priman sobre los demás derechos. Y teniendo este marco desde la Constitución, pues tenemos un gran camino por el cual recorrer. Pero ya Garbiñe esta mañana nos habló de la Ley General de Educación. Y solamente para recalcar que en el artículo 48 se define la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales y la injerencia que tienen las entidades hospitalarias con servicios pediátricos permanentes en el desarrollo de programas pedagógicos que eviten la marginación del proceso educativo de los alumnos en edad escolar internados en dichos hospitales. Y Colombia ha intentado desde hace unos años dar valor público a lo que es la salud de los niños, niñas y adolescentes, y a la salud y al desarrollo integral. Y a través de esa generación de ese valor público se generó una ley que es la Ley de Infancia y Adolescencia. Y la Ley de Infancia y Adolescencia también nos dice que estos niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a tener una educación con calidad y con oportunidad. Y que independiente de cuál sea el estado en que esté ese niño y el sitio donde esté ubicado, el país y el Estado tiene que garantizarle esa educación. Y hace unos años, desde el año 2010, no tantos, tenemos dos leyes específicas, la Ley 1384 y la Ley 1388. Son la Ley de Atención Integral a Pacientes con Cáncer y la Ley de Cáncer Pediátrico, que es por el derecho a la vida de los niños y niñas por cáncer. Ambas leyes nos dicen que tenemos que garantizar apoyo social a los pacientes con cáncer y específicamente la 1388 nos dice que los niños con cáncer tienen el derecho y deben recibir ese apoyo escolar. Entonces, estamos con un marco constitucional, con un marco de una ley general de educación, con dos leyes específicas que son las dos de leyes de cáncer que nos permiten, como les dije hace rato, tener un camino amplio por recorrer, pero de cual podemos hacer uso cada día para poder hacer esa incidencia política, para tener una política real. Tenemos además unos aspectos jurídicos, y es que la Corte Constitucional también se ha pronunciado respecto al derecho a la educación en poblaciones especiales. Y nos dice que si bien la educación es un derecho humano fundamental, hay dos condiciones en las cuales la educación nunca se puede perder. Y es cuando los niños, las niñas, los adolescentes están en una situación de vulnerabilidad y que tenemos que garantizarles. Y que además el derecho a la educación es un derecho en conexidad con el derecho a la vida. Porque cuando tenemos educación, estamos creciendo y estamos garantizando las condiciones de calidad de vida indispensables para que una sociedad cada vez sea mejor. Entonces tenemos dos condiciones que la Corte Constitucional ya se pronunció, una específicamente relacionada con poblaciones en estados vulnerables y la otra donde nos dice que el derecho de la educación es un derecho humano en conexidad. Tenemos además unos convenios internacionales que son vinculantes. Un convenio internacional vinculante es el que obliga al país a generar legislación respecto a unos aspectos con los cuales se comprometió.
Colombia hace parte de muchísimas convenciones relacionadas con los derechos de las personas, pero dos fundamentales: la Convención de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. Si bien por los derechos humanos ya se supone que los niños y las niñas tenían un derecho, a finales de los años 80 Colombia ratifica ese convenio de los derechos de los niños y las niñas, y este convenio nos habla del derecho a la educación y el derecho también a la educación en poblaciones especiales. Entonces, nuevamente, otro antecedente más para poder tener una política pública. Que si en algún momento nos dicen, muéstreme pues cuál es la evidencia, de cómo puedo hacer yo una política pública, le digo, mire, usted ya tiene una obligación legislativa, tiene una obligación política, tiene una obligación jurídica. Y tenemos unos antecedentes institucionales que pues ya las personas que estuvieron antes que yo hablaron muchísimo. Primero tenemos la gran experiencia de la Fundación Cardioinfantil, que también nos dice, oiga, sí se puede trabajar por poblaciones en diferentes grados, se puede trabajar a nivel hospitalario, se puede trabajar a nivel domiciliario, y es una experiencia maravillosa que pues obviamente todos acabamos de escuchar. Tenemos otra experiencia, que es la experiencia que ya también el doctor Céspedes nos habló, que es la del Consejo de Bogotá, con el acuerdo donde finalmente logramos tener aulas hospitalarias para el distrito y que esperamos que se cumpla. Y tenemos otra experiencia que obviamente si yo no la hablo, pues se me viene encima a todas las personas que trabajan en cáncer, y es la experiencia de escuela hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología, que es una escuelita donde también tenemos a unos niños que se gradúan al final de cada periodo escolar y que cada vez se hacen más felices estando allí. Ahora, después de haberles como hecho este recuento de lo que son los antecedentes legislativos, jurídicos, políticos e institucionales, pues lo único que me queda es decirles que yo considero, y que a través de un análisis de todo lo que han sido estas experiencias, la formulación de una política pública de educación hospitalaria, como les dije, tiene que ser participativa, con la participación del Estado, de la sociedad civil, de líderes de acompañamiento, del sector privado. Que es una política, y lo voy a leer, tiene que estar basada en el enfoque de derechos como marco conceptual, que permita integrar los derechos humanos como exigibles, que puedan ser efectivamente disfrutados y no como aspiraciones que puedan ser o no otorgadas. Este enfoque reconoce a sectores tradicionalmente excluidos como titulares de derechos que obligan a los estados, cambiando la lógica de los procesos de formulación de políticas públicas, para que el punto de partida no sea solamente la identificación de necesidades de determinados sectores de la sociedad susceptibles a ser atendidos, sino sujetos con derechos a demandar determinadas prestaciones y conductas por parte de los estados. Eso es, en resumen, un enfoque de derechos. Y considero, a través también de un análisis juicioso de lo que son las diferentes políticas de educación hospitalaria, que los principios rectores de una política pública de educación hospitalaria en Colombia tienen que ser la equidad, la educación como un derecho humano, la justicia social y la participación. La formulación de una política pública de educación hospitalaria en Colombia, obviamente, es en este momento un camino que sería muy fácil, teniendo en cuenta que Colombia es un país con una tradición democrática, que Colombia es un país que cuando realmente logra evidenciar los valores públicos en los diferentes actuares, empieza a desarrollar acciones que finalmente se materializan, y que Colombia firma, ratifica y adhiere a convenios internacionales, y cuando lo hace por convicción y no por aparecer o aparentar. Finalmente, y quiero además resaltar lo que nos decía Lady esta mañana, nosotros tenemos que garantizar una política pública para educación hospitalaria que nos permita soñar, y que permita que todos estos niños que tenemos todos los días en las aulas, o que de pronto, como nos contaban en el caso de Argentina, están en sus hogares y no pueden salir del hogar, que todos esos niños, en la situación en que estén, puedan soñar con ser abogados, educadores, psicopedagogos, médicos, enfermeras, cantantes, lo que sea.
pero que el desarrollo de una política pública con un enfoque participativo finalmente nos permita tener a personas como Lady, que son soñadoras, y para quien que fue un ejemplo y seguirá siendo un ejemplo, y es el eje de este evento hoy, pido un aplauso. Y no sé si tienen preguntas, de pronto mi presentación es un poco más corta que las de los demás, pero pues quizás es un resumen de todo lo que se dijo en el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. ¿Sí? 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 Sí. Son. ¿Sí? ¿No? Bueno, sí. Sí, ahora sí. No, más que una pregunta es un comentario que no puedo evitar hacer. Y lo voy a ilustrar con una escena de una película que a lo mejor ustedes hayan visto. Escuchando las palabras de Diana, recordé la escena final de Buscando a Nemo, de la película Disney, en la que un grupo de peces, después de mucho esfuerzo, logra escapar de la pecera en la que estaban confinados, pero lo hacen dentro de unas bolsas con agua hasta que llegan al océano. Y eso es su victoria. Y llegan al océano, pero cuando llegan al océano, como están encerrados en unas bolsas plásticas que tienen agua, dicen, ¿y ahora qué? Yo creo que en cierto sentido, recogiendo lo que dice Diana, claro, el tema de una política pública que reconozca el derecho de los niños y niñas hospitalizados restringido a un desarrollo normativo es casi eso. Sí, es poder llegar al océano, pero todavía estar encerrados dentro de la bolsa. Lo que necesitamos es romper la bolsa y no conformarnos con un desarrollo normativo legislativo, sino efectivamente transformarlo o conducirnos hacia las transformaciones sociales. Porque claro, en este país tenemos muchísimas leyes, algunas de las cuales nunca ni siquiera se reglamentan y ni siquiera se traducen en acciones de política, o a veces los ciudadanos, y es por eso que lo quiero decir, porque los ciudadanos a veces decimos, para eso están los legisladores, que legislen, y una vez legislen, pues listo, eso fue la victoria. No, si los ciudadanos no nos apropiamos de esa legislación, la traducimos en acciones realmente transformadoras de la sociedad y de los problemas de la sociedad, pues nos vamos a quedar como encerrados en la bolsa y vamos a tener que decir, ¿y ahora qué? Muy bien que se den los desarrollos normativos, pero es responsabilidad de todos nosotros que eso se traduzca en transformaciones reales de la sociedad. Y por eso el desarrollo de acciones de movilización social como la de hoy, donde estamos evidenciando problemáticas, tenemos reunidos y tuvimos en la mañana de hoy reunidos a Ministerio de Educación, TICS, tenemos a la sociedad civil, tenemos a personas muy jóvenes que están aprendiendo del tema, grupos de antropólogos, o sea, diferentes personas que cuando logran evidenciar una problemática, logran incidir para una toma de decisiones políticas. Bueno, ahí hay una pregunta. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Yo realmente llegué hace poco, pero de lo que alcancé a escuchar y sobre todo de la conversación última que están teniendo ustedes dos, no puedo quedarme callada con esto que siento. Y creo que finalmente se resume en que entendamos que el Estado somos todos, y que todos estos ejercicios académicos, prácticos, en los que ponemos en juego no solo nuestros saberes, sino también nuestras más profundas pasiones y sueños, que son lo que nos hacen brillar con luz propia en el ámbito laboral, se convierta también en lo que nos haga ser mejores personas. Y yo creo que si nos podemos llevar de este escenario los aprendizajes, no solo a nivel macro, para seguir pensando en una sociedad, sino también a nivel micro, y transformar de a poquitos y sembrar en nuestras propias familias pequeños cambios, sea cuando el pequeño tiene gripa o sea cuando el más grande está teniendo un logro grande, pero que en nuestras relaciones cotidianas realmente podamos generar esta transformación. Creo que vamos a lograr
esto que es lo que todos queremos, que es una sociedad en estado de cooperación y en estado de colaboratividad, que en últimas es una sociedad amorosa. Yo quisiera agregar una cosa a lo que ella dice, y es que nosotros vivimos en una democracia. Vivimos en una democracia representativa y no participativa. Y uno de los temas que hemos hablado hoy de las tecnologías puede hacer que realmente seamos participativos. Si nos vamos a las últimas elecciones de hace 2 semanas o 3 semanas, vemos que el tema de la abstención es tremendo. Pero, ¿qué estamos haciendo todos los ciudadanos? ¿Cómo? Y hay ejemplos en el mundo en donde hoy en día, utilizando las tecnologías, usted puede participar activamente en las decisiones de su comunidad. Y eso es uno de los temas que va mucho más allá de las aulas hospitalarias y es en la sociedad en general. Y ser una democracia participativa tiene unos retos para todos, porque yo no puedo decirle que yo cumplí con mi deber porque fui y puse una papeleta dentro de una urna, sino tengo que exigirle a las personas que yo elijo que cumplan los programas o las cosas que necesita la sociedad. Y eso es lo que nos hace falta para que esa sociedad sea mejor. Para terminar, invitamos a Diana Hincapié de la Fundación Telefónica para que con ella tengamos un cierre de esto que es un encuentro que quisimos que fuera holístico, que tuviera todo tipo de participación de diferentes partes del mundo y de diferentes ópticas. Y yo creo que todos llegamos a unas sinergias, a unas conclusiones en donde estamos yendo hacia el mismo lugar. Diana, por favor. Gracias, Santi. Bueno, ante todo, darle las gracias a todos por participar. En nombre de la Fundación Telefónica, al Ministerio de las TICs, a la Fundación Cardioinfantil, al doctor Césped, a la FESCO, a todos los conferencistas y a todos los participantes, gracias por compartir estas experiencias. Creo que ha sido una jornada de construir conocimiento colectivo, donde los aprendizajes han sido fundamentales para seguir en este camino. Llegamos hasta aquí, gracias, ya todas estas experiencias las compartiremos luego a través de la red y nos veremos en una próxima vez.